Mm, ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, pues, bueno, pues ya vamos a empezar, bueno, ya vamos a empezar con la unidad 3 del curso. Como ya discutimos el viernes pasado, se trata de hablar de lo que es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Ya un recordatorio de lo que ya hemos visto a lo largo del curso de las leyes más importantes, o más bien, como se han dado cuenta, las leyes de la termodinámica van enumeradas, ¿sí? Ya vimos que la ley cero se refiere o nos da referencia de que la naturaleza, y en particular cuando comparamos el estado termodinámico de dos cuerpos que están en contacto, existe un concepto que se llama la temperatura, ¿sí? Es decir, cuando tenemos la ley cero lo que nos dice es que cuando tenemos dos cuerpos que están a diferente temperatura y se ponen en contacto, debido a que hay una diferencia de temperatura, eso va a causar en que entre un par de cuerpos va a existir un intercambio de calor con tal de que la temperatura de ambos cuerpos llegue a ser la misma, ¿sí? Entonces, la ley cero de la termodinámica nos ha dicho que existe una cantidad física, una cantidad macroscópica llamada temperatura, la cual nos sirve como una medida una forma de medir qué tan, usando el lenguaje, qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo, y que cuando un par de cuerpos o más se ponen en contacto, lo que van a intentar esos dos cuerpos, si están en paredes que les permiten intercambio de calor, es igualar sus temperaturas. Es decir, llegar a lo que le llamamos un equilibrio térmico. ¿Sí? Luego, ya estudiamos lo que fue la primera ley de la termodinámica, la cual es una ley de conservación de la energía. Nosotros ya definimos, o más bien ya mencionamos que por un sistema termodinámico, un sistema termodinámico está caracterizado por su energía interna, el trabajo que puede realizar y el calor que puede entregar o recibir. ¿Sí? Estas tres cantidades termodinámicas, energía interna, trabajo y calor, forman, bueno, son parte de lo que le llamamos la primera ley de la termodinámica, la cual es una ecuación que nos dice que la energía se puede transformar en una u otra forma de energía, ¿no? O sea, la energía interna se puede transformar en trabajo o en calor, o el calor en trabajo y en energía interna, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que la primera ley de la termodinámica nos dice es que, ok, tenemos estas tres formas de energía y se pueden transformar una en otras, ¿no? O unas en las otras. Y bueno, y esa energía se debe de conservar, ¿no? O sea, la primera ley de la termodinámica es una ley de conservación y nos dice bueno, que como es un sistema cerrado, el universo es un sistema cerrado, la ley de conservación de la energía tiene que ser válida, ¿sí? Y bueno, la primera ley nos dice que se tiene que conservar la energía. Sin embargo, no nos dice, hasta este punto, con la ley cero y con la primera ley, no hay información sobre cómo se tiene que llevar a cabo ese proceso de intercambio de energía, ¿no? No nos dice la dirección, ¿sí? Y es ahí donde entra en juego lo que es la segunda ley de la termodinámica, que vamos a estar discutiendo precisamente en esta unidad, sus implicaciones, sus consecuencias y a dónde nos dirige, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que la segunda ley nos dice en qué dirección se llevan a cabo los procesos? Bueno, hace una semana platicábamos el ejemplo de tener una taza de café caliente, ¿sí? Si apenas servimos el café, ¿no? Que está recién hervida el agua, en una taza. La taza está hecha de porcelana, ¿no? La porcelana es un conductor del calor
y aparte, como nuestra taza de café no tiene tapa, es un sistema abierto, ¿no? Todo esto lo que implica es que la taza de café caliente pues va a poder intercambiar energía con sus alrededores, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Si, bueno, para los que les guste el agua, el café, pues para quemar pues, la lengua, pues bueno, se lo toman, ¿no? Pero creo que la mayoría de personas, cuando se sirve una taza de café, pues espera a que se enfríe un poco, ¿no? Que reduzca un poco su temperatura. Pero ¿qué sucede si permitimos que la taza de café, bueno, si la dejamos ahí abandonada? ¿Qué va a suceder con la temperatura del café? Se va a enfriar. Se va a enfriar hasta qué punto, bueno, sí, hasta dónde se puede enfriar la taza de café. Puede convertirse en hielo. Supongamos que estamos aquí en León, ¿no? Ahorita estamos en este momento. ¿Hasta qué tanto se enfría la taza de café? ¿Hasta dónde llega su temperatura? Es la pregunta. Pues por la ley cero de la termodinámica, la taza de café está en interacción con sus alrededores, con su medio ambiente, ¿no? Entonces, la taza de café va a liberar calor hacia el medio ambiente y va a reducir su temperatura hasta llegar a la temperatura ambiental, ¿no? Que no sé, ahorita de ser unos 20 grados, ¿no? Más o menos. Es decir, hay un intercambio de calor entre la taza de café y los alrededores, tal que la taza de café tiene que alcanzar la temperatura del medio ambiente. Y justamente cuando eso suceda, la temperatura se va a estabilizar y va a cesar el intercambio de calor entre la taza de café y los alrededores. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, no están de acuerdo con esto que les acabo de platicar. Sí, profe. Ok, pues. Nosotros, entonces, estamos de acuerdo en que la naturaleza nos ha dicho que, bueno, que las cosas así suceden, ¿no? Y o más bien, la situación contraria a lo que les acabo de describir sería decir que si ustedes han visto que una taza de café que está muy caliente, que está recién servida, puede recibir, que está a alta temperatura respecto a sus alrededores, una mayor temperatura respecto a sus alrededores. Una vez ustedes han visto que los alrededores que están a una menor temperatura le entreguen calor a la taza de café para que la taza de café eleve aún más su temperatura. ¿Han visto que alguna vez suceda eso? A ver, ¿les escuchan? ¿Han visto alguna vez esto que les estoy platicando? Mm, mm, no, ¿sí me escuchan o no me escuchan? Porque, Sí, profe. pues que nadie responde. Gracias. Sí, profe. Bueno, a ver, entonces ha sucedido lo que les acabo de platicar. ¿Alguna vez han visto que objetos que estén a menor temperatura entreguen calor a objetos a mayor temperatura para que esos objetos eleven más su temperatura precisamente?
Entonces, ¿han visto que eso exista, que sea posible o que no? Díganme, nadie me ha respondido. No, profe. Pues no, nunca ha sucedido, ¿verdad? Y si algún día ustedes se encontraran que eso es posible, pues cambiarían por completo los paradigmas bajo los cuales se ha construido la termodinámica, ¿no? Y precisamente el hecho de que siempre nosotros nos demos cuenta que el calor se intercambia de un objeto caliente a un objeto frío, es parte de las reglas de la naturaleza. Nunca al día de hoy se ha encontrado o se ha demostrado que un objeto frío, así, sin nada más que eso, le entregue calor a un objeto caliente. Nunca ha sucedido. ¿Sí están de acuerdo? Digo, si algún día demostraran que eso es posible, pues bueno, se volverían súper famosos y posiblemente ganarían un premio Nobel, ¿no? ¿Están de acuerdo en esto? Sí. Bueno, pues, ok. Entonces, ya esto lo platicamos la clase pasada un poco. También les platiqué qué sucede con una resistencia, ¿no? Eléctrica, pero bueno, ¿no? Bueno, entonces la segunda ley de la termodinámica, que es lo que vamos a estar discutiendo a lo largo de esta unidad, precisamente, como aquí está escrito, ¿no? Nos dice, nos menciona que los procesos llevan una dirección, ¿sí? Siempre el calor se entrega de una fuente más caliente a una fuente fría, ¿no? Y no en dirección opuesta, ¿sí? Entonces, si la ley cero nos dice que existe la temperatura, si la ley uno nos dice que la energía se tiene que conservar, la ley 2 nos dice que los fenómenos de intercambio de energía se tienen que llevar a cabo en una dirección en particular, ¿sí? La naturaleza dicta sus leyes, nosotros las estudiamos, bueno, tratamos de entenderlas, de descubrirlas, ¿no? Han estado ahí, pero bueno, hay gente que no, bueno, no somos tan sabios como para entenderlo todo, lo tratamos de explicar, y la naturaleza nos ha dicho que los fenómenos llevan una cierta dirección, ¿sí? Se llevan de alguna forma, ¿no? Ok, pues. Entonces, a ver, hasta lo que ahorita he platicado, lo que ahorita he comentado, ¿no? Pues si se dan cuenta, he estado hablando de objetos calientes y objetos fríos, ¿no? He estado comentando un objeto que está a una alta temperatura y objetos que están a una menor temperatura, ¿no? Como por ejemplo, la taza de café está a una alta temperatura, el medio ambiente está a una baja temperatura, ¿no? En la naturaleza, entonces, bueno, a manera general, les platico que, pues bueno, en lo que viene a continuación, en general vamos a estar hablando de dos tipos de fuentes. Una fuente de energía, o bueno, dos tipos de sistemas termodinámicos. Fuentes a alta temperatura, ¿no? De las cuales se va a liberar calor, ¿no? Y fuentes a menor temperatura, que se les va a llamar un sumidero, los cuales van a estar a menor temperatura y pueden recibir alguna cantidad de calor, ¿sí? En particular, los sumideros van a ser sistemas que son realmente muy grandes, muy masivos, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, supongan que ustedes, bueno, supongamos que estamos, no sé, en la industria, a la entrada de la ciudad de León está una fábrica de la leche León, ¿no? ¿Saben qué es el proceso de pasteurización? ¿En qué consiste el proceso de pasteurización? Cuando ustedes se compran una leche, dice leche pasteurizada. ¿Saben Que por qué lleva dice agua, ¿no, eso? profe? ¿Mande? Lleva agua. Bueno, es como Bueno, que se probablemente. nivela, ¿no? Sí. Bueno, no. A ver, ok, sí, a la leche posiblemente le agreguen agua, pero ¿qué significa que una leche esté pasteurizada? ¿O qué es lo importante de eso? ¿Cómo se logra la pasteurización de la leche? Ah, eso sí no lo sé. Es calentarla, ¿no?
Resulta que cuando recién ordeñan la leche de una vaca, digamos, pues sí, ¿no? Qué bueno que esté recién ordeñada y que sea obtenida directamente de ahí, ¿no? Pero resulta que la leche trae bacterias, ¿no? Trae bichos que si nosotros la consumimos directamente nos haría daño, ¿no? De hecho, les sugeriría que un día lo hicieran, pero no, porque les puede dar diarrea, ¿no? Entonces, el proceso de pasteurización lo que significa es que la leche se tiene que hervir, ¿no? Básicamente se tiene que hervir la leche para que las bacterias mueran, ¿no? Y pueda ser consumida. Bueno, el detalle es que cuando calientan la leche, en cualquier fábrica, ¿no? Como aquí en la Leche León, pues bueno, calientan la leche, ¿no? Hay calderas, ¿no? Y una vez que la calientan, que la pasteurizan, porque eso es básicamente calentarla, que hierva, para que se mueran las bacterias y bichos. Bueno, y después también pueden descremarla, sacar la bueno, procesarla para generar mantequilla, ¿no? O algún derivado, quesos, ¿no? Pero bueno, pero antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero que tienen que hacer es pasteurizar para matar bichos. Pero ahí lo relevante es, ¿cómo creen que enfrían la leche? Bueno, ¿qué, en su lógica, qué sería la más obvia para enfriar un, un bueno, no sé cómo se les llama, esos tambos enormes de leche? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creen que sea lo que hagan? Pues tal cual la taza de café, ¿no? Lo ponen en un tambo enorme, pues que simplemente se enfríe. ¿Y a dónde se va ese calor? Al exterior, Al profe. exterior, ¿no? Al medio ambiente. Ujú. La pregunta es, cuando eso sucede, ¿creen que el medio ambiente aumente su temperatura? Estamos hablando pues de toda la atmósfera del aire que está, eh, ¿no? Por eso puse esta fotito. Yo creo ¿Creen que que se conserva, ¿no, profe? La temperatura del medio ambiente. la, la temperatura del medio ambiente aumenta cuando recibe el calor de que la leche se está enfriando en una fábrica de leche? No, ¿verdad? ¿No? No, pues realmente no. Pues resulta que en la naturaleza existen sumideros que son tan grandes, que son tan masivos, que uno puede intercambiar energía con ellos o entregarles energía y su estado termodinámico no va a cambiar, ¿no? Otro ejemplo es, imagínense que yo tengo un bote de agua caliente, de agua hirviendo, y se me cae en el mar, ¿no? ¿Creen que la temperatura del mar va a cambiar por el hecho de que yo le tire agua caliente? No, profe. Pues no, resulta que en la naturaleza, por ejemplo, el aire, la atmósfera, el mar, los ríos, son tan grandes, son tan masivos, que uno puede entregarles calor a esos objetos termodinámicos tan grandes, que pues bueno, uno puede prácticamente entregarles cantidades y cantidades de energía, no sé, como la industria, ¿no? Sin alterar su estado termodinámico, es decir, sin aumentar su temperatura. Digamos, ese tipo de sistemas van a ser de nuestro interés para lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a llamarle un sumidero a, a estos sistemas termodinámicos tan grandes, tan masivos como el cielo, bueno, no el cielo, como la atmósfera, el medio ambiente, los mares, el río, los lagos, ¿no? Ujú. Esos sistemas van a ser sumideros termodinámicos porque nosotros vamos a poderles entregar calor y no vamos a alterar su estado termodinámico, ¿sí? Sí. Ok, pues, ¿no? Entonces, a ver, repito. En lo que viene vamos a tener fuentes de calor, ¿no? De las cuales podemos recibir calor. Después veremos qué hacemos con ese calor. Y también existen algo que vamos a llamar sumideros, que van a ser sistemas a los cuales podemos entregar calor y van a tener la característica de que esos sumideros no van a cambiar su estado termodinámico significativamente a consecuencia de que le entreguemos calor, ¿no? Bueno, pues, ¿y por qué les platico esto? Porque precisamente
lo que vamos a estudiar en buena parte de esta unidad es algo a lo que se le llaman las máquinas térmicas. ¿Sí? A ver, ¿a qué les suena o qué creen o qué han escuchado, leído sobre qué es una máquina térmica? Bueno, profe, yo leí, no sé si esté bien, que decía que una máquina al recibir energía la transmite y creo que pues, también podría emitir calor. No sé si esté bien. Sí, de hecho, para allá vamos a platicar por lo que usted acaba de mencionar. Sí, ¿no? Básicamente de hecho usted lo dijo más o menos bien, una máquina térmica es un sistema que recibe calor de una fuente caliente, de una fuente a alta temperatura. El calor es una forma de energía, no se les olvide. Parte de ese calor, de hecho que está escrito, se convierte en trabajo, ¿sí? Una parte del calor que recibe una fuente de alta temperatura se convierte en trabajo y otra parte del calor que se entregó originalmente se desecha, se entrega a un sumidero de calor a una baja temperatura, ¿no? Por, como por ejemplo, ese sumidero de calor, como lo mencioné, es la atmósfera, ríos, lagos, mar, ¿no? Y luego, este proceso de recibir calor de una fuente de alta temperatura, hacer trabajo, entregar calor, se opera en un ciclo, ¿no? Una máquina térmica es aquella que esencialmente cumple con estas características que están aquí enumeradas del 1 al 4, ¿sí? El hecho de que opere en ciclos significa que después de entregar calor a una fuente, a un sumidero, una fuente a baja temperatura, se va a regresar a la fuente caliente y va a recibir de nuevo calor para de nuevo realizar trabajo y después desechar calor, ¿no? Eso es una máquina térmica. Una máquina que opera en ciclos entre dos fuentes. De hecho, aquí está el diagrama, ¿no? Una máquina térmica es una máquina, es un sistema termodinámico que opera, que funciona entre dos fuentes, una fuente a alta temperatura, una fuente a baja temperatura, un sumidero, ¿no? Pero en el camino de recibir, o sea, de la fuente de alta temperatura, recibe un calor que se llama calor de entrada, ¿no? Parte de este calor que recibe de la fuente de alta temperatura la convierte en trabajo, ¿sí? Y otro resto de ese calor se tiene que entregar a la fuerza, sí o sí, a una fuente a baja temperatura, ¿no? A un sumidero, ¿sí? Es decir, efectivamente, bueno, no sé si se dan cuenta, pero aquí hay un desperdicio de energía, ¿no? Porque este calor que se entrega a la fuente a baja temperatura es calor que no se pudo convertir en trabajo, ¿sí? Y pues sí, es un desperdicio, pero bueno, únicamente, o sea, si no se entregara calor a una fuente a baja temperatura, a un sumidero, no se puede llevar a cabo un proceso cíclico, porque le repito, como dice el cuarto paso, dice que opera en ciclos, es decir, a ver, repito, ¿no? Se obtiene calor de una fuente a alta temperatura, se realiza trabajo, otra parte del calor se desperdicia, se entrega a una fuente a baja temperatura, a un sumidero, y después el sistema, la máquina térmica, como opera en ciclos, vuelve de nuevo a recibir calor de una fuente a alta temperatura, realiza trabajo, y después desperdicia calor, ¿no? Este diagrama esencialmente simplifica lo que está sucediendo en una máquina térmica, ¿sí? Y como opera en ciclos, toda máquina que opera en ciclos, a la fuerza, tiene que desperdiciar una parte de calor, ¿sí? Y esa parte de calor que desperdicia, la entrega a un sumidero. ¿Preguntas, dudas con esto que acabo de comentarles? Un ejemplo podría ser un foco, profe. Pues sí, ¿no? Porque, a ver, el foco recibe corriente eléctrica del sistema, ¿no? Esa Sí, corriente eléctrica se convierte en energía lumínica y también en energía calórica, ¿no? sí. Este,
El calor, bueno, la luz le recibe todo lo que ilumina, ¿no? Y de hecho ya vimos en la unidad pasada lo que era una de las formas de energía es la energía lumínica y la energía calórica, ¿no? Y pues sí, ¿no? Digamos, el foco emite luz y emite calor, ¿no? Eh, pero, bueno, sí usted me dice que lo sucede con un foco. Pues sí, sí sucede parte de este proceso, pero no hay como tal un trabajo realizado, ¿no? A ver, ¿dónde han visto que esto sucede? De hecho, es algo que ya les he platicado. A ver, Yo creo que una máquina de vapor, ¿no? una máquina de vapor, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. sucede en una máquina de vapor? ¿No? Supongan que el pistón está aquí, está hasta la derecha, ¿no? Y esto está tapado, ¿no? Aquí desde donde, imagínense que aquí hay una llave, ¿no? Se abre la llave, el vapor entra aquí, comienza a empujar el pistón, cerramos, cuando llega el pistón a su volumen máximo, ¿no? Cerramos aquí la llave que permite entrar el vapor y se abre esta llave, ¿no? De aquí arriba, que permite que salga el vapor, ¿no? ¿Qué sucede cuando sale el vapor? Se regresaría el pistón, ¿no? Regresa el pistón, ¿no? Sale vapor, aire, bueno, gas a alta temperatura, entra aire a baja temperatura y después el pistón puede regresar para de nuevo abrir la llave del vapor de aquí, de la fuente de la caldera, ¿no? Para que de nuevo empuje el pistón, ¿no? Se llene este volumen de vapor, se cierra aquí la llave de la caldera, se abre la llave de la válvula, ¿no? Para que se salga el vapor y de nuevo regresa el pistón, ¿no? Es decir, en este caso, ¿y qué sucede cuando el pistón va y viene? Mueve una, bueno, una rueda, ¿cómo se llama? Un engrane, ¿no? Que a su vez mueve otro engrane, que a su vez causa que se mueva otra cosa, ¿no? Es decir, aquí en este caso, en este ejemplo, el vapor mismo, se obtiene calor de la caldera. Fíjense, ¿qué está sucediendo? Se obtiene calor de la caldera. Una parte de ese calor se convierte en trabajo, porque se hace girar esta rueda. Pero hay un intercambio después de que se hace un poco de trabajo. Hay un intercambio de calor. El hecho de que el vapor salga por esta válvula significa que se está entregando calor a un sumidero, ¿no? Que será al medio ambiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Es decir, en este proceso que aquí les acabo de describir se lleva a cabo este proceso que está aquí, ¿no? De la caldera se obtiene vapor caliente. Ese vapor se convierte en trabajo y otra parte del calor que de aquí se obtuvo se entrega al medio ambiente, ¿no? En el caso del foco no sucede precisamente así, porque sí se obtiene energía de la corriente eléctrica, pero solo se convierte en calor y en energía lumínica, pero no se realiza ningún trabajo, ¿sí? O sea, del foco sí se hay intercambio, sí hay una transformación de energía, pero en ese caso solamente aplica la primera ley de la termodinámica, más no se aplica eso que acabo de describir. Por eso ahorita les acabo de platicar cómo funciona un pistón, ¿no? Porque efectivamente el pistón funciona mediante este diagrama, esencialmente, ¿están de acuerdo? Y aparte opera en ciclos. Si se dieron cuenta, el pistón iba y venía, ¿no? Es un ciclo completo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Ahorita esto ya se va a desconectar, ¿eh? Se vuelvan a conectar, por favor. Ok, pues entonces este diagrama ejemplifica cómo funciona de forma general una máquina térmica, ¿sí? Y de hecho, ¿qué creen que podemos hacer con las máquinas térmicas? ¿Para qué creen que sirvan como modelo? A ver, que ocupamos al día de hoy. Los motores, ¿no? Los motores es un ejemplo de una máquina térmica, claro, en la vida real, con muchos problemas, ¿no? De eficiencia, pero
presencialmente, de hecho lo vamos a discutir más adelante, cómo es que funciona un motor desde el punto de vista de la termodinámica en un modelo ideal. Ahora vamos a continuar. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, pues entonces, como les mencionaba, pues bueno, esencialmente este diagrama muestra cómo es que funciona una máquina térmica. Y más adelante, conforme vayamos discutiendo, vamos a platicar cómo funcionan los motores eh, desde el punto de vista de la termodinámica en un modelo ideal, ¿no? Acuérdense que como vimos, o sea, plantear que algún modelo ideal de algún sistema, si bien en la vida práctica es difícil aplicarlo porque es ideal, bien sirve como un modelo de referencia para entender cómo es que se llevan a cabo las cosas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, pues sí, lo vamos a ver desde un punto de vista ideal, pero nos sirve como una referencia de cómo funcionan una máquina térmica, ¿no? Un motor, ¿sí? Y bueno, precisamente un sistema termodinámico práctico, ¿no? O bueno, que está en la práctica, en la vida real, que se aproxima de forma muy cercana a un proceso como el que acabo de describir de una máquina térmica, es cómo funciona una central eléctrica de vapor, ¿sí? Esencialmente lo que tenemos es agua, ¿sí? Líquido, ¿no? El cual está expuesto a un horno, a una caldera, ¿sí? El horno, la caldera le entrega calor al agua, al líquido, ¿no? Eso causa que se comience a evaporar, que se genere vapor. Ese vapor circula por las tuberías. El vapor se encuentra con una turbina. Una turbina es una turbina es una hélice enorme, como un ventilador, ¿no? El vapor caliente, pues comienza a empujar la turbina, la hélice, ¿no? Esa hélice al girar, pues se genera un trabajo, ¿no? O sea, el hecho de que una hélice esté girando, de que una turbina esté girando, esa turbina se puede conectar a cualquier otra cosa para generar un trabajo, por ejemplo, a un embobinado, ¿no? En presencia de unos imanes. ¿Y qué sucede cuando se hace girar un embobinado en presencia de unos imanes? ¿Qué sucede? Lo vemos en electricidad y magnetismo. ¿Gira? Bueno, sí, o sea, supongan que la turbina está conectada a un embobinado de cable de cobre, de alambre de cobre, en presencia de imanes. ¿Qué sucede cuando se hace mover un conductor eléctrico a través de un campo magnético? Se genera una corriente, hay un proceso de inducción eléctrica, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo que, bueno, por si no se acuerdan, eso es lo que sucede, ¿no? Resulta que entonces el vapor que recibió calor de la caldera genera un trabajo al mover la turbina y ese trabajo se puede ocupar para generar energía eléctrica o mover algún otro objeto, ¿no? Ok, entonces el vapor pasa a través de la turbina, la hace girar, genera un trabajo, el vapor continúa moviéndose a través de la tubería, luego pasa por un condensador, el condensador lo que hace es reducir la temperatura del vapor, pues haciéndolo pasar quizás hasta la fase líquida, y además sirve para reducir la temperatura y en ese momento liberar calor hacia los alrededores, hacia el sumidero, ¿no? Ya el vapor enfriado o ya en fase líquida, la sustancia, pasa por una bomba que de nuevo manda a la caldera el, el agua y se repite el ciclo. ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver si me entendieron en lo que acabo de platicarles. ¿Sí me van siguiendo?
Por supuesto que en esta bomba, pues bueno, sobre la bomba realiza un trabajo, ¿no? Para mover de nuevo el fluido de trabajo a la caldera. Dense cuenta que en todo este ciclo aparece un calor de entrada, un calor de salida. Aparece un trabajo de salida y un trabajo de entrada. ¿Sí? En esencia, lo que nos importa es que la diferencia entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada sea a nuestro favor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y que, ajá, ok, pues. Fíjense que, bueno, aquí está en en este otro slide, en esta otra transparencia o diapositiva, está quién es quién, ¿no? El calor de entrada dice que es la cantidad de calor suministrada de vapor por la caldera, ¿no? El calor de salida es la cantidad de calor rechazada por el vapor en el condensador, ¿no? El trabajo de salida es el trabajo de entrega, que se entrega al vapor, cuando se expande en la turbina, ¿no? Y el trabajo de entrada es el trabajo requerido para comprimir el gas, ¿no? El agua, la presión de la caldera, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquí hay un trabajo de salida y un trabajo de entrada. Pero bueno, lo que nos debe de importar pues, si el trabajo que se realiza, el trabajo neto de salida, es a nuestro favor, ¿no? Es decir, lo que nos importa es que este trabajo, la diferencia entre el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, sea un trabajo que es positivo, ¿no? Para que sea rentable la máquina. ¿Están de acuerdo? Ujú. O sea, al final de cuentas, ok, en este proceso hay dos trabajos involucrados, pero la diferencia de estos dos trabajos, acuérdense que el trabajo es una forma de energía, esta diferencia tiene que ser a nuestro favor, ¿sí? Es como un negocio, ¿no? Si tenemos un negocio, le vamos a invertir, ¿no? Y también vamos a vender, ¿no? La diferencia entre las ventas menos la inversión nos tiene que dar una renta, ¿no? Un saldo a favor. Aquí es lo mismo, ¿sí? El trabajo neto de salida, ¿qué es la diferencia entre el trabajo de entrada y el trabajo de salida? Nos tiene que dar un trabajo a nuestro favor, ¿no? Para que sea rentable la máquina térmica, ¿sí? Esencialmente, implícito en todo este proceso, pues no estamos suponiendo que haya fricción en el movimiento del fluido de trabajo, tampoco suponemos que haya fricción en el movimiento de la turbina, ¿no? Es decir, estamos suponiendo que el proceso es un proceso ideal y como tal, pues bueno, estamos idealizando el proceso, eso implica que no hay procesos, no hay fenómenos disipativos, no hay disipación de energía, todo se conserva. Eso significa que que el proceso es algo que se llama un proceso que es reversible, ¿sí? Y si el proceso es reversible, se puede demostrar, ¿no? Aquí por cuestión de simplicidad no lo voy a hacer, se puede demostrar que el trabajo neto de salida se puede escribir como la diferencia entre la cantidad de calor que entra en la caldera menos el calor que se entrega al sumidero, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, aquí yo les he platicado, les comenté que, pues, que lo que nos importa es que el trabajo neto de salida pues sea a nuestro favor, ¿no? Una forma de cuantificar, de, de tener noción y conciencia de qué tan buena o qué tan mala es nuestra máquina térmica es a través de una cantidad física, bueno, una cantidad que se llama la eficiencia térmica, ¿sí? La eficiencia térmica no es más que una medida de qué tan buena o mala es nuestra máquina térmica, es decir, qué tan buena o mala es convirtiendo este calor de entrada en trabajo de salida y, y digamos, para medir, ¿no? ¿Qué tanto se está aprovechando este calor para convertirlo en trabajo? ¿Sí? Esencialmente, la energía térmica, perdón, la eficiencia térmica se calcula como la razón entre el trabajo neto de salida entre
el calor de entrada total, ¿no? Es decir, la eficiencia térmica es, de hecho que está escrito, ¿no? Es el trabajo neto de salida entre calor de entrada, ¿sí? Pues si se acuerdan, aquí les dije que el trabajo neto de salida se calcula como el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, ¿no? De que sustituimos trabajo de entrada menos trabajo de salida, trabajo de entrada entre trabajo de entrada es 1, menos el trabajo de salida entre el trabajo de entrada, ¿no? Entonces, la eficiencia térmica se puede escribir de esta forma. ¿Están de acuerdo? O de esta otra forma. A ver, si tienen, esa es una definición bastante sencilla, creo, ¿no? Pero a ver si me van siguiendo o no. Sí, profe. Todo bien. A ver, vámonos a los casos extremos. ¿Qué sucedería? ¿Qué valor tendría la eficiencia térmica si el calor de salida, si esa entrega del calor de salida fuera 0? ¿Cuánto valdría la eficiencia térmica? ¿Cero? No. Si este cubo de salida vale 0, tendríamos 0 entre cualquier cosa es 0. 1 menos 0, 1. 1. Es decir, el valor máximo que puede tomar la eficiencia térmica es 1. ¿Qué sucede? Nuestra máquina térmica es tan mala, pero tan mala que no realiza trabajo y el calor de entrada se convierte completamente en calor de salida. ¿Qué sucede cuando este calor de salida es igual a calor de entrada? ¿Qué sucede con ese término? ¿En qué se convierte? ¿En uno? En 1. 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces el menor valor que puede tomar la eficiencia térmica es 0. Entonces, a ver, que no se les olvide. Los posibles valores de la eficiencia térmica es entre 0 y 1, ¿sí? Mientras más cercano a 1 sea la eficiencia térmica, mejor, más eficiente va a ser nuestra máquina térmica. Mientras más cercano a 0 esté esta eficiencia térmica, menos eficiente va a ser, ¿no? Digamos, más mala va a ser nuestra máquina térmica. ¿Sí? Sí. Ok, pues a ver, vamos a revisar unos ejemplos de cálculos de eficiencias térmicas. Bueno, este PDF, viene un resumen, ¿no? De lo que aquí les he platicado, ¿sí? Vamos. Ahí, ¿qué dice? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. A ver, dice, calcular la eficiencia térmica de una máquina que absorbe 2000 joules de calor durante una fase de combustión y pierde 1500 joules por escape y fricción, ¿no? Bueno, aquí la definición de la eficiencia térmica es similar a la que está aquí, ¿no? Dice que es 1 menos el calor de la fuente fría, bueno, que se entrega a la fuente fría, entre el calor que recibe de la fuente caliente, ¿no? En este caso dice que se absorbe, es decir, de la fuente caliente se absorben 200 joules y la fuente fría se entregan 1500 joules, ¿no? Si lo sustituimos, tendremos 1 menos los 1500 joules que se entregan a la fuente fría, al sumidero, entre los 2000 joules que se reciben de la fuente caliente, ¿no? 1500 entre 2000, si hacen la cuenta, su calculadora les da 0.75. A ver, déjenlo checo. 1500 entre 2000 da 0.75. 1 menos 0.75 da 0.25. ¿Sí? Eso quiere decir que 25%, o sea, ¿qué significa este número, no? La eficiencia de 0.25 significa que 25% de la energía que se obtiene de la fuente caliente, el 25% que se obtiene de la fuente caliente
se convierte en trabajo. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Sí? Y el resto, el 75% de este calor que se recibe de la fuente caliente, se desperdicia y se entrega al sumidero. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, pues a ver, vamos con otro ejemplo. Dice, una máquina tiene una eficiencia del 20%, ¿sí? Es decir, 0.2, y pierde 3000 joules de calor por fricción, ¿no? Es decir, eso de que se pierdan significa que esos 3000 joules se entregan a la fuente, a una fuente fría, ¿no? Al sumidero, ¿no? Entonces lo que nos dice es calcular el trabajo que realiza, ¿sí? Para empezar, tenemos la eficiencia que es del punto 2. Tenemos el calor, la cantidad de calor que entrega el sumidero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer de la ecuación de la eficiencia es despejar el calor que recibe de la fuente caliente, ¿no? Si hacen un poco de álgebra, bueno, a ver, sí, a ver, si mandamos ese término a la derecha, bueno, de hecho que está el despeje, a ver, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Tenemos que la eficiencia es 1 menos la fuente, el calor de la fuente fría, que se tenga la fuente fría entre el calor de la fuente caliente, ¿no? Ese término que está aquí, lo mando a la izquierda y la eficiencia la mando a la derecha, ¿no? Acá lo que está en rojo está dividiendo, lo paso a la derecha de la igualdad multiplicando, ¿no? Acá tengo 1 menos C que multiplica el calor que se obtiene de la fuente caliente, ¿no? Si se está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Entonces, el calor que se recibe de la fuente caliente se calcula como el calor que se entrega a la fuente fría entre 1 menos la eficiencia, ¿sí? Es esta ecuación que está aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, sustituyendo valores, dice que a la fuente fría se entregan 3000 joules y el denominador es 1 menos la eficiencia, pero la eficiencia es el 20%. Por eso se traduce en 0.2, ¿no? Ustedes, pues hacen esta operación, resulta que de la fuente caliente se reciben 3750 joules, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que realiza la máquina térmica? ¿Sí? Aquí les mencioné que el trabajo neto de salida no es más que la diferencia del calor que se recibe de la fuente caliente menos el calor que se recibe de la fuente fría, ¿no? Que es el de salida. Entonces, el calor que se recibe de la fuente caliente son 3750 joules, menos el calor que se entrega a la fuente fría, que son de 3000 joules. Pues, esta diferencia da 750 joules, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, pues 750 joules es el trabajo que realiza la máquina térmica, ¿sí? A ver si me van siguiendo. Sí, profe. Ok, pues vamos con otro ejemplo. Dice, una máquina tiene una eficiencia del 18% y usa 2400 joules de calor durante una combustión, ¿sí? ¿Cuál será el calor perdido por fricción? Eso quiere decir que en este caso de una fuente caliente recibe 2400 joules, ¿sí? Y de hecho, si se dan cuenta, tenemos la eficiencia, tenemos el calor que recibe de la fuente caliente, lo que nos importa es esta cantidad, ¿no? Eso quiere decir que el calor que se entrega a la fuente fría no es más que el producto del calor que se recibe de la fuente caliente por 1 menos la eficiencia, ¿sí? Sustituyendo valores, la fuente caliente se recibe en 2400 joules por 1 menos 0.18, ¿no? De 18% de eficiencia se traduce en un 0.18. Se hacen esta operación
le resulta que el calor que entrega a la fuente fría son 1968 joules. ¿Sí? A ver, preguntas, dudas. ¿Comentarios? No, profe. Ok, pues. Bueno, pues estos tres problemas son para ejemplificar cómo es que se puede ocupar esta definición de la eficiencia térmica, ¿sí? Pues para calcular eficiencias térmicas, calores o trabajos, ¿no? Que realiza una máquina térmica, ¿sí? Ok, pues, a ver, me regreso un poco a la discusión, ¿no? Como ya lo mencioné, a ver, una máquina térmica le llamamos a una máquina que recibe calor de una fuente caliente o a alta temperatura. Parte de ese calor se convierte en trabajo y otra parte de este calor se entrega a una fuente fría, ¿no? A un sumidero, ¿no? Eso es una máquina térmica. ¿Qué sucede si recorriéramos de forma inversa este proceso? Es decir, que de una fuente fría se extrae calor, se realiza trabajo sobre un sistema para después entregar calor a una fuente caliente. El proceso inverso, el que acabo de describir, es el de un refrigerador. ¿Sí? Digamos, recorrer el proceso inverso a una máquina térmica es un refrigerador. ¿Sí? Nuevamente, hay un trabajo involucrado, ¿no? En el caso de la máquina térmica, es un trabajo que se realiza hacia el exterior. En el caso de un refrigerador, sobre la máquina se tiene que realizar un trabajo. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo que importa y con lo que quiero que se queden es con que toda máquina térmica, ya sea que funcione como un motor, ¿no? O como un refrigerador, es una máquina que recibe o entrega calor a dos fuentes, ¿no? Y se realiza un trabajo, ¿sí? Y además es un proceso cíclico, ¿sí? A ver, si ustedes se acuerdan, parte de la tarea es investigar los enunciados de Kelvin, Planck y de Clausius. ¿Alguien me puede comentar qué es lo que decían esos enunciados? A ver, primero, a ver, platíqueme, a ver, para que investigo. ¿Qué nos El dice el enunciado enunciado de de Kelvin Planck? no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en el trabajo. Ok. Y el enunciado de Clausius, Clausius. Clausius. ah, Así se Clausius. dice, Clausius. No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Ok, a ver, sobre el primero que acabas de mencionar, ¿no? Ahí. Dice que no es posible generar una máquina térmica que opere en ciclos, que convierta íntegramente el calor que recibe de una fuente a alta temperatura en trabajo, ¿no? O sea, que lo convierte íntegramente significa que este calor de entrada se convierte por completo en trabajo de salida y que no entregue nada, absolutamente nada de calor a una fuente fría. Eso no es posible. Eso es lo que nos dice el enunciado de Kelvin Planck, ¿no? Ay, espérenme. Ay, chino, a ver, espérenme. A ver, aquí es el enunciado de Kelvin Planck, ¿no? Dice, es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo, ¿no? Eso quiere decir que es imposible que, por ejemplo, tenemos una máquina térmica que recibe 100 kilowatts de potencia de una fuente caliente, ¿no? Y que esos 100 kilowatts de potencia los convierta íntegramente en trabajo. Es decir, que convierte íntegramente 100 kilowatts de potencia en trabajo, ¿no? Y que
no se entregue calor a los alrededores, al exterior, ¿no? Una máquina que logra hacer esto es imposible, porque está operando en ciclos, ¿sí? Es decir, este dibujito que está aquí es una violación al enunciado de Kelvin Planck. Por eso estaba la tachecita. ¿Ahí? ¿Dónde quedó? ¿No? Es decir, un proceso que convierta completamente el trabajo, un sistema, una máquina térmica que convierta por completo el calor que recibe de una fuente caliente y la convierte en trabajo, es imposible. Eso no puede existir porque la máquina opera en un ciclo. ¿Sí? A fuerzas, siempre, siempre, siempre se tiene que desperdiciar una parte del calor y se tiene que entregar a un sumidero. Se tiene que entregar a los ríos, al mar, a un lago, al medio ambiente. ¿Sí? Una máquina que opera en ciclos siempre tiene que desperdiciar una parte de calor. ¿Sí? Es lo que nos dice el enunciado de Kelvin Planck, ¿no? Que toda máquina térmica que opera en un ciclo recibe calor de una fuente a alta temperatura, parte de ese calor se convierte en trabajo y otra parte del calor se desperdicia, otra parte de esa energía se desperdicia. Siempre tiene que haber un desperdicio, siempre, porque la máquina opera en ciclos y no hay de otra. Es lamentable, pero siempre va a haber desperdicio de energía. Pero ese desperdicio de energía nos va a permitir que una máquina opere en ciclos. Si no hay una liberación de calor a los exteriores, a un sumidero, no se puede llevar a cabo un proceso que opere en ciclos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el enunciado de Kelvin Planck. ¿Preguntas, dudas? ¿O algo que quieran discutir al respecto? ¿Sí les queda claro qué nos dice este enunciado? Sí. Ok, pues. Sí. El enunciado de Clausius es equivalente al enunciado de Kelvin Planck, ¿no? Dicen lo mismo, solo que de manera distinta, ¿no? Dice, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura, ¿no? Es decir, este proceso, o sea, el hecho de extraer calor de una fuente a menor temperatura y entregarlo a una fuente a mayor temperatura, sí es posible, siempre y cuando se realice un trabajo sobre el sistema. Y lo que nos dice el enunciado de Clausius es que cuando ese trabajo es cero, por eso es que está esto igual a cero, nos dice que esto es imposible. De hecho, aquí tengo que poner otra tachecita. Espérame. ¿No? Un proceso así no es posible. ¿Sí? Es decir, para que suceda esta idea de que, o este fenómeno, de que un objeto de menor temperatura entregue calor a un objeto de mayor temperatura, sí se puede lograr única y exclusivamente si se realiza un trabajo sobre el sistema termodinámico, sobre la máquina. Si no se realiza un trabajo, eso es imposible, ¿no? El enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin Planck dan la misma información, solo que escrito de la misma forma, ¿no? Aquí lo que se tienen que llevar en mente es que es precisamente lo que ya he estado diciendo, no importa que lo repita, ¿no? Les tiene que quedar claro que siempre que se realice un intercambio de energía, bueno, que siempre que se mueva calor entre dos fuentes, en el medio se tiene que realizar un trabajo, ¿sí? Es lo que importa, eso, siempre va a haber un desperdicio de calor, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Que sería básicamente lo que hace un refrigerador, ¿no? Sí, exacto. De hecho, el enunciado de Clausius es lo que es como funciona un refrigerador. Porque, ay, dejen quito tantito la tachecita. Un refrigerador, saben que los refrigeradores tienen un motor, ¿no? Precisamente el motor que traen los refrigeradores
son los cuales son quienes realizan este trabajo que aquí está indicado. ¿Sí? O sea, todos los refrigeradores tienen un motor. Y los motores realizan un trabajo, ¿no? Para precisamente realizar este intercambio de, de energía de un objeto frío, ¿no? Lo que está dentro del refri, extraer calor y entregarlo al medio ambiente, ¿no? Es por eso que la parte de atrás del refrigerador está caliente. Ya, no sé si fue en este grupo que les sugerí que por favor, con cuidado, tocaran, no tocaran, acercaran la mano a la parte de atrás del refrigerador cuando está funcionando y se darían cuenta que está caliente. ¿Ya lo han hecho? Pues Pues de bueno, hecho también como de las orillitas, profe, está caliente. ¿cuáles orillitas? Pues no sé cómo lo diría. De las orillas de todo el refri, de las puertas está caliente. Ah, bueno, yo no me he percatado, pero de lo que sí me he Sí. percatado es que en la parte de atrás, si se dan cuenta, en la parte de atrás hay como una malla, ¿no? Esa mallita se siente calientito. Y digo que se siente porque nada más tienen que acercar la mano, no tienen que tocarlo porque se van a quemar. Este, Tengan Solo cuidado, ¿no? tocamos. No lo toquen, solo acerquen un poquito la mano cuando funciona. Cuando esté el motor funcionando del refrigerador, si ustedes acercan la mano sin tocar, se darán cuenta que está caliente. Y sí, como ahorita comentaron, precisamente así funciona un refrigerador. Esto es cómo funciona un refrigerador. Y bueno, a ver, ¿algún comentario, duda o pregunta? Bueno, a ver, entonces, que no se les olvide de aquí en adelante. Siempre, para el caso de una máquina térmica, de una fuente a alta temperatura se recibe calor, parte de ese calor se convierte en trabajo y otra parte de la energía se desperdicia como calor que se entrega a un sumidero. ¿Sí? Y esto aplica para cualquier máquina que funcione en un ciclo. ¿Sí? Ok, pues. Luego, a ver. Ay, no sé si se los pedí, no me acuerdo. ¿Alguien investigó qué es una máquina de movimiento perpetuo? Ah, no, no lo pidió, profe. Ah, bueno, no importa, a ver. Resulta que, bueno, a ver, esto, bueno, a ver, quizás ahorita todo es muy general, ¿no? Ahorita esto es, todo lo que les he platicado es muy general. Más adelante vamos a aterrizar todos estos procesos para revisar cómo funciona un motor diésel, un motor a gasolina, que es el ciclo de Otto, también otros 3 tipos de motores, ¿no? Pero todos esos motores funcionan necesariamente con este diagrama, ¿sí? Es por eso que estoy platicando la generalidad de, de cómo funciona una máquina térmica, ¿no? Ahora, como ya hemos dicho, como ya he mencionado, o como ya deben de saber, las leyes de la termodinámica, pues como dice su nombre, son leyes y se tienen que respetar, ¿sí? Resulta que en la historia de la termodinámica o de la ciencia en general, hace tiempo, hubo gente muy abusada, muy inteligente, que dijo que quería inventar máquinas que violaran las leyes de la termodinámica, ¿no? Y las máquinas que violan las leyes de la termodinámica o que intentan violar, que de hecho no existen, se les llaman máquinas de movimiento perpetuo. Resulta que una máquina térmica que viole la primera ley de la termodinámica se le llama movimiento perpetuo de primera clase, ¿no? Bueno, en general cualquier máquina que intente violar las leyes de la termodinámica se le llama máquina térmica de movimiento perpetuo o perpetuum móvil, ¿no? Aquí entre paréntesis. En particular, alguna máquina que viole la primera ley de la termodinámica, es decir, que acuérdense que la primera ley de la termodinámica es una ley de conservación. Una violación de la primera ley de la termodinámica significaría una máquina que de la nada cree energía. Se le llama máquina de movimiento perpetuo de primera clase. Y una máquina que viole la segunda ley de la termodinámica es una máquina de movimiento perpetuo de segunda clase, ¿no? Es decir, si alguien en el futuro les dijera que van a crear una máquina que de la nada cree energía, ¿no? Estaría violando una de las leyes de la termodinámica, ¿no? Y estaría tratándoles de ver la cara.
¿sí? Las máquinas de movimiento perpetuo no existen. Y si alguien alguna vez les dice que hagan algo que viole la ley de la termodinámica, les están viendo la cara, ¿no? Lo siento, así que abusados, ¿eh? Y de hecho, sobre esto, en el formulario de Google, en la unidad 3, hay un video. Ahí. No sé si ya lo vieron. ¿Alguien ya lo vio? Este video. Hasta en Los Simpsons, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, sí. En Los Simpsons se burlan de la gente que invente un perpetuo móvil, un móvil perpetuo. Véanlo, cuando puedan, véanlo. Resulta que este objeto que tiene aquí Homero es una cosita que sube y baja, ¿no? Pero resulta que conforme pasa el tiempo se mueve más y más rápido. Esta máquina la inventó Lisa y lo que Homero le grita a Lisa es que en su casa se respeten las leyes de la termodinámica, porque resulta que ningún objeto se puede mover más y más rápido, ¿no? Porque eso implicaría que se está creando energía de la nada. Y es una violación a la primera ley de la termodinámica. Bueno, véanlo, ¿no? Espero que... Y tiene que ver con esto que acabo de platicarles aquí. Con que las leyes de la termodinámica se tienen que respetar. Y si se violan las leyes de la termodinámica, significaría que se crea un perpetuum móvil, ¿no? Un móvil perpetuo. ¿Sí? Y digamos, este tipo de máquinas están prohibidas. De hecho, en la historia de estos temas, hubo gente que precisamente trató de patentar, trató de sacar beneficio económico, de generar máquinas de ese tipo. Como supondrán, pues fracasaron. Nunca pudieron crear ese tipo de máquinas y pues esencialmente y básicamente no se pueden crear porque crear una máquina que vaya en contra de las leyes de la termodinámica es imposible. Es una violación. Y pues no. Lamento decirles que pues las leyes de la termodinámica se tienen que respetar. No hay de otra. Así es la naturaleza, así nos dictan las leyes y nos tenemos que aguantar. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, a ver, solo para recordarles. Una violación a la primera ley de la termodinámica implicaría que se crea energía. Una violación a la segunda ley de la termodinámica implicaría que se violaran estos enunciados, los de Kelvin Planck o los de Clausius, ¿no? Entonces, como les mencionaba, una violación a la primera ley de la termodinámica significaría que de la nada se cree energía, ¿no? O sea que, sí, o sea que de la nada creemos energía, ¿no? Y una violación a la segunda ley de la termodinámica sería, por ejemplo, violar los enunciados de Kelvin, Planck o de Clausius, lo cual significaría que, por ejemplo, todo el calor que se recibe en una fuente caliente se convierte íntegramente en trabajo. Eso es imposible, eso no se puede, eso es una violación y pues no, no es posible, ¿no? Para una máquina que funcione en ciclos, que opera en ciclos, eso es importante, ¿no? Parte importante de todo esto es que la máquina opere en ciclos, ¿sí? Entonces, por favor, que no se les olvide que es un perpetuum móvil. A ver, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Profe, si una persona lo lograra, ¿pasaría a la historia o sería eh, tachado como un loco? O sea, de que sí Pues, lo lograra bien. O sea, si alguien pudiera lograrlo, claro que pasaría a la historia, ¿no? Pero si eso fuera posible, o sea, si eso sucediera, ¿no? Tendríamos que reformular o sea, fíjense, lo que implicaría sería reformular por completo el entendimiento de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo entendemos el universo? ¿No? O sea, imagínense que se violara la primera ley de la termodinámica, es decir, que de la nada se creara energía, ¿no? O sea, desde el origen de todo, el universo como tal, como alguna vez les mencioné, está compuesto de materia y energía, ¿no? Imagínense que la energía que ahorita existe, distribuido entre materia y energía del tipo que sea, lumínica, calórica, del que se les ocurra,
ahorita sea mayor que en el origen del universo. Habrá una inconsistencia a esa escala. O sea, eso implicaría que permearía el origen de todo. O sea, la historia de todo cambiaría por completo, ¿no? Tendríamos que cambiar nuestros paradigmas, y nos cambiaría por completo la historia, ¿no? O sea, si eso fuera posible, claro, o sea, pasaría la historia y nos haría reformularnos por completo el entendimiento del mundo, del universo, de todo, ¿no? De la vida misma, ¿no? O sea, nosotros, nuestro cuerpo, o sea, recibimos energía de los alimentos que recibimos, ¿no? O sea, y de hecho tan claro lo tenemos. No desayunen, no coman el día de hoy. ¿Y cómo se van a sentir? Desganado. O sea, pues sí, tenemos que comer. Tenemos que obtener energía de los alimentos. Gracias a eso que obtenemos, nuestra fuente de energía son los alimentos, ¿no? Gracias a eso podemos correr, brincar, ir, venir, hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es un sistema termodinámico, el cual recibe energía de los alimentos, ¿no? Ya en nuestro cuerpo se realizan un montón de procesos bioquímicos para convertir, por ejemplo, el azúcar en energía, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y gracias a eso es que tenemos ganas, tenemos energía, podemos caminar, ir y venir, ¿no? Imagínense que nosotros, que la violación a la primera ley termodinámica fuera tal, que nosotros ya no tuviéramos que comer. Así se los pongo, ¿no? Violar la primera ley de la termodinámica implicaría que nosotros funcionáramos sin comer. ¿Creen que eso sea posible? No. Bueno, pues. Bueno, yo No, lo que leí también decía que si alguien inventara una máquina, lo podrían tachar como que no tiene capacitación, ¿cómo? Bueno, no tiene capacidad de la ingeniería formal. Bueno, o sea, eso que platica, sí, obviamente es posible, ¿no? Eso pudiera suceder. Eh, o sea, sí podría suceder, pero bueno, por fortuna, en el campo científico, en el campo de las ciencias, o sea, hay formas colegiadas, hay formas o sea, así como yo les platico y discuto con ustedes, ¿no? Les platico las cosas, el día en que alguien quiera hacer eso, si es que lo logra, tiene que prestarse a la discusión, o sea, tiene que ser cuestionado, tiene que abrir aquella discusión pues, entre expertos para que él demuestre que si pudiera demostrar que existe una máquina de movimiento perpetuo, que efectivamente es posible, y que ahí está, ¿no? Pero históricamente, y eso me baso en la historia, la gente que lo ha intentado, pues no se presta a la discusión, cree que hay una conspiración, ¿no? Lamentablemente, eh, si no ha habido éxito, si al día de hoy nadie ha podido crear algo así, es porque pues, se han encontrado con dificultades de que, dificultades técnicas o de ingeniería, de que pues, no pueden, simple y sencillamente, si quieren cumplir con los requisitos de que una máquina térmica opere en ciclos, se dan cuenta que la máquina no puede operar en ciclos, no hay forma, ¿no? Pero si un día fuera posible, en el supuesto de que fuera posible, tiene que pasar por el escrutinio científico para que él demuestre y pruebe que la máquina que ha inventado es de movimiento perpetuo, ¿no? O sea, sí, o sea, seguramente sí sería una situación bastante complicada para esta persona porque pues iría contracorriente, ¿no? Pero bueno, históricamente, pues mucha gente ha ido contracorriente y al final ha salido victoriosa, ¿no? O sea, sí, sí es posible, pero bueno, aquí tendría que prestarse la discusión, ¿no? Y a defender cómo y por qué, con argumentos científicos, cómo es que está creando una máquina de movimiento perpetuo, ¿no? Si fuera posible, pues adelante, ¿no? Pero, bueno, si ustedes son alguno, pueden lograrlo, pues suerte, ¿no? Solo que basen bien sus argumentos y justifiquen bien lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, como les menciono,
quizás les di un ejemplo muy, muy real, ¿no? Que si nosotros violáramos la primera ley de la termodinámica, pues no tendríamos que comer, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, eso sería violar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que ya no tuviéramos que comer de aquí hasta, ah, bueno, hasta el fin de nuestra vida. Que dense cuenta, ¿qué significa que una persona muera desde el punto de vista de la termodinámica? ¿Qué creen que signifique? ¿Inanición? ¿Mande? ¿Inanición? No. Ay, no O sé. sea, desde el punto de vista de la termodinámica, como hemos visto, se trata de cómo es que la energía se puede transformar en sus diferentes formas, ¿no? Incluyendo el calor, ¿no? Que una persona muera significa que deja de tener intercambio de energía con los alrededores. Significa que nuestro cuerpo ya deja de recibir energía y de entregarla, ¿no? Significa que todo lo que está en nuestro cuerpo deja de funcionar, básicamente, ¿no? Eso es lo que significaría, ¿no? Significaría que nosotros, al ser un cuerpo que tiene que recibir energía de los alrededores, bueno, con los alimentos, ¿no? Y que emite calor, significaría que llegaremos a un equilibrio térmico, ¿no? También, ¿no? Porque un cuerpo muerto, ¿cuál es la temperatura de un cuerpo muerto? Está frío. Pues el medio ambiente, ¿no? En esencia es el medio ambiente, ¿no? Cuando bueno, para quien ha hecho, para algún familiar que muera y si han tenido la curiosidad, o puedo llamarle el valor de tocar, ¿no? La mano, la cara de un muerto, se dice que está frío. Y sí, sí está frío. Se dice que está frío porque nuestra temperatura corporal es de 37 grados, ¿no? Y la temperatura del difunto es del medio ambiente, ¿no? 20, 25 grados quizás, ¿no? O sea, sí, la expresión es sí, está frío, ¿no? El muertito está frío, ¿no? Pero porque su cuerpo llegó al equilibrio térmico con sus alrededores, ¿no? Y aparte dejó de tener intercambio de energía con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿no? Esa es una forma de concebir la muerte, ¿no? Desde el punto de vista de la termodinámica, ¿no? Acá yo no estoy metiéndome en otras cuestiones, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, a ver, dejen paso a lo siguiente. Y ya por último, solo para platicarles un poco de lo que vamos a discutir mañana. Ah, no, este no es. Bueno, a ver, ya vamos a platicar. A partir de mañana, bueno, como breve introducción, os voy a platicar qué es lo que vamos a comentar, ¿no? Vamos a comenzar a platicar de algo a lo que se le llama bueno, en general los ciclos termodinámicos y su eficiencia, ¿no? Uno de los ciclos termodinámicos más importantes se le llama el ciclo de Carnot, ¿sí? El ciclo de Carnot es una máquina térmica ideal, ¿sí? Digamos, es el modelo teórico, el modelo matemático, el modelo termodinámico ideal, ¿no? Que está en nuestras mentes, que nos sirve para modelar cómo es que funcionaría una máquina ideal, ¿no? Una máquina ideal es aquella máquina en la cual no se consideran procesos de fricción, en la cual los procesos son reversibles, es decir, cuando uno se mueve de un estado termodinámico al otro, ¿no? Uno puede regresar por el mismo camino, ¿no? Es decir, uno puede ir y venir en un proceso, ¿no? De ida y venida, sin que haya ningún, bueno, debido a que no hay fricción, debido a que no hay
pérdida de calor o pérdida de energía, se dice que el proceso es reversible y eso implica que, pues bueno, es ideal, ¿no? Porque el ideal, bueno, ya saben que lo que le llamamos ideal es algo que solo vive en nuestras mentes, pero que nos sirve como un modelo, ¿sí? El ciclo de Carnot es un ciclo que está compuesto de 4 procesos, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. A ver, ¿se acuerdan qué es un proceso isotérmico? Cuando su temperatura empieza a disminuir. No. Un proceso isotérmico es aquel proceso que se lleva a temperatura constante. ¿Sí? Un proceso isotérmico, les recuerdo, es un proceso que se lleva a temperatura constante. ¿Sí? Y un proceso adiabático, a ver, ¿se acuerdan qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es aquel proceso en el cual no hay intercambio de calor. ¿Sí? Es decir, cuando un sistema está aislado adiabáticamente, significa que el sistema termodinámico no puede intercambiar calor con los alrededores. ¿Sí? Entonces, a ver, para platicar del ciclo de Carnot, les tengo que comentar lo siguiente, ¿no? Imagínense que tenemos un cilindro con un émbolo, ¿no? Imagínense que aquí lo que está, estas rayitas grises, significan que son paredes adiabáticas, ¿no? Supongan que aquí al frente no tiene ninguna pared adiabática. Entonces, supongan que tenemos un émbolo en el estado 1, ¿no? Y lo que hacemos es que el sistema le ponemos en contacto con una fuente caliente que está a temperatura T sub H. H es por hot, ¿no? H es por caliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si aquí tenemos algún fluido de trabajo, por ejemplo, un gas ideal, ¿no? Ponemos en contacto el sistema con una fuente caliente, el sistema que contiene un gas ideal, en contacto con una fuente a temperatura T sub H, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El émbolo se va a empezar a mover, va a haber una expansión. ¿Están de acuerdo? Pasar del estado 1 al estado 2 significa que el émbolo se trasladó, se movió, ¿sí? Se expandió. Pero, ¿cómo es esta expansión? Acuérdense que estas fuentes, la fuente a temperatura, alta temperatura, y la fuente a baja temperatura son fuentes que mantienen su temperatura constante, ¿no? Entonces, si la temperatura de las fuentes, la fuente caliente es constante, este proceso, ¿cómo es? De hecho, ¿qué está dando la información? Es un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante, es decir, este cambio, este proceso de pasar del estado 1 al estado 2 es un proceso que es isotérmico, es una expansión isotérmica. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, pues. Después de que se lleva a cabo esta expansión isotérmica, lo que se hace es que se aísla el sistema adiabáticamente, ¿no? Que esa sería esta parte de abajo, ¿no? En este caso, ya tapamos el frente, se aísla completamente el sistema termodinámico y lo que sucede es que continúa la expansión, ¿no? Pasa del estado 2 al estado 3, pero en este caso es una expansión que es adiabática, ¿sí? Es decir, no hay intercambio de calor con los alrededores, la expansión continúa adiabáticamente, pero en este caso la temperatura pasa de ser una temperatura caliente, una temperatura T sub H, disminuye a una temperatura T sub L. ¿Sí? L es por low, que significa bajo en inglés. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es pasar al estado 2 al estado 3, que sigue siendo una expansión, es una expansión adiabática, ¿sí? Y la temperatura se reduce de T sub H a T sub L. ¿Sí me van siguiendo desde este punto? Sí, sí. Ok, pues. Luego, una vez que se lleva a cabo esta expansión adiabática, se quita la pared aislante
y ahora el sistema se pone en contacto con una fuente que está a temperatura TSUL, es decir, es un sumidero, ¿no? Es una fuente fría, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede? Se lleva a cabo ahora una compresión del estado 4 al estado, perdón, del estado 3 al estado 4. Es decir, del estado 3 al estado 4 hay una compresión a temperatura constante. ¿Qué significa que la temperatura sea constante? Isotérmico. Es un proceso isotérmico. Es decir, aquí hay un proceso de compresión, perdón, de compresión isotérmica. ¿Sí? Una vez que llegamos al estado 4, de nuevo aislamos adiabáticamente el sistema, la compresión continúa para pasar del estado 4 al estado 1, y en esa compresión adiabática, la temperatura aumenta de T sub L a T sub H. ¿Sí? Y volvemos al estado 1, que es el que teníamos aquí, ¿no? Y de nuevo el ciclo se repite. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Eso que les acabo de platicar es el ciclo de Carnot. Carnot fue un señor francés, se llama Sadi Carnot, y digamos, fue quien ideó este proceso, esta máquina térmica ideal, ¿no? Pues de eso se trata, básicamente, ¿no? Mañana, pues voy a retomar esta discusión. De hecho, aquí, bueno, después les paso las diapositivas. Y también les presento el diagrama PV, ¿no? De este proceso, ¿sí? Presencialmente eso es de lo que se trata, ¿no? Es una máquina que tiene un par de procesos isotérmicos, que son los que están aquí arriba. Aquí tenemos una expansión isotérmica, aquí tenemos una compresión isotérmica. Y un par de procesos adiabáticos. Aquí tenemos una expansión adiabática y aquí tenemos una compresión adiabática, ¿sí? Como aquí está escrito, el ciclo de Carnot es una máquina ideal que involucra 4 procesos, ¿no? 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. ¿Y eso qué causa? Pues que este émbolo pues vaya y venga, ¿no? En ciclos, vaya y venga, ¿no? Y ya saben que un émbolo, un pistón que va y viene, pues puede generar un trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Pues bueno, ¿no? Bueno, mañana vamos a continuar con el ciclo de Carnot, vamos a ver ejemplos y vamos a ver otras máquinas, ¿no? Que de hecho, a ver, solo para que sepan, ¿no? Un poco de spoiler, ¿no? Vamos a ver el ciclo de Otto, que es un motor a gasolina, el ciclo diésel, ¿no? Vamos a platicar qué es el ciclo diésel, los motores diésel. Vamos a platicar de otro que se llama el ciclo de Stirling y Ericsson, que tiene que ver más con procesos industriales. Y el ciclo de Brighton, que tiene que ver con cómo funciona una turbina, ¿no? Todos los ciclos que ahorita, bueno, que vamos a ver, bueno, esto lo vamos a ver entre la clase de mañana y la primera clase de regresando de vacaciones. Digamos, es muy general, ¿no? Yo aquí les voy a platicar cómo es que funcionan esos ciclos. En un curso más adelante los van a ver en mayor profundidad, ¿no? Por aquí lo que importa y lo que se tienen que llevar es cómo funciona en general un ciclo termodinámico y qué información tienen que extraer de estos ciclos, ¿no? O sea, ¿qué es la información esencial? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe. Pues bueno, por lo pronto hasta aquí llega la clase de hoy y pues mañana los escucho. ¿Sí? Sale pues, profe, nos estamos viendo. Sería todo, nos vemos mañana. Pues, profe, cuídese. Dale, bye.